¿Sabes que los honorarios para el abogado, la demanda era por 65.000 millones y los honorarios del 3%, 3.000 millones? Se gana un mini baloto. Sí. Ahí está. Un fraternal saludo para todos ustedes. Estamos hoy relajados porque la ciudad está de fiesta. Y nosotros también, Nosotros aunque no también. participamos de eso, estamos acá en fiesta Sí. porque vamos a despedir este año. Vamos a decirle a la gente que tenga un feliz año 2024. Y tener un feliz año 2024, doctora, es tener fe en Dios. Sí. Es recuperar esa intimidad con Él. Es tener esperanza, es tener sueños, es tener una proyectiva en Dios de que todo va a ser mejor y que así caigan a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, como dice la palabra, a ti no llegará. El mundo secular está profetizando cosas muy malas para el 2024, pero nosotros vamos a creer la misericordia de Dios, la gracia de Él, que todo va a ser color de rosas, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante, vamos a tener fe, vamos a trabajar duro, vamos a trabajar muy duro y hay cosas para trabajar con la gente. Esta semana estoy recibiendo uno de los profesores inteligentes del posgrado y él estaba maravillado con la infraestructura que tenemos para servirle a ustedes. La infraestructura y todo el tema de la logística y los profesionales que nos acompañan. El doctor te ha visto, dice que eres muy brillante, así que este fin de año vamos a celebrarlo diciéndoles a ustedes que pongan su confianza en el Señor. Aún a pesar de todas las vicisitudes y las dificultades, podemos pensar, podemos creer que Dios va delante de nosotros y que muchas de las cosas que se están presentando difíciles las podemos transformar con la ayuda del Señor, que podemos salir adelante, que esos procesos familiares, legales, patrimoniales, económicos, empresariales, sociales, psicológicos, de familia, van a salir adelante con la ayuda del Señor. Y bueno, doctor Gilmar y apreciados televidentes, hoy les queremos decir que tenemos un programa maravilloso. Queremos despedir este año con una información muy hermosa, muy oportuna, con información que les va a servir para su vida cotidiana. Hoy vamos a hablar del tema de la salud mental y de la acogida desde la parte legal. Pues aquí está el especialista en la parte legal y aquí está la especialista en la parte de salud mental. ¿Y por qué decidimos traer este tema, apreciado doctor? Porque el país, en un porcentaje muy alto, está enfermo. Exacto, eso es. Es una sociedad enferma, es una sociedad que se mata, que se destruye, una sociedad que tiene unas bases muy frágiles. Muy débiles porque tienen su sustento en las cosas materiales, tienen su sustento en cualquier cantidad de afirmaciones y de estilos de vida que no son acorde a lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo le parece que yo soy psicóloga, yo creo en la ciencia porque estoy completamente convencida, doctor y apreciados televidentes, que la ciencia nos la dio Dios? Si una persona tiene un accidente en carretera y pues está consciente, lo primero que le dicen es: no muevan a esta persona, esperen a que lleguen los paramédicos para que ellos hagan y ejecuten su labor. Pues ¿cómo les parece que en salud mental la gente tiene el eslogan de que si ven una persona con depresión o algún trastorno mental, le dicen: no, 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 échele ganas, hágale que usted puede, salga adelante. Tómese unos traguitos. Tómese unos traguitos o camine, yo lo invito ahora a la feria, que eso está por allá, increíble. Y resulta que la enfermedad mental es tan incapacitante como el ejemplo que yo les coloqué de la persona que se ha fracturado.
las enfermedades mentales están a la orden del día. Y precisamente nos animó mucho a hablar de enfermedades mentales a raíz de uno de los casos que atendimos en estos días. Nuestro maravilloso paciente. Nuestro maravilloso paciente, una persona súper inteligente, brillante, muy buena persona, pero tuvo un episodio de trastorno transitorio. ¿Y sabe una cosa? Por no tener una adecuada defensa, le pegaron una sancionada peor que la sanción que le pegaron a los funcionarios del alcalde Ospina. Pero ese sí, pues creo que es algo justo. Algo justo, pero ¿sabe una cosa? Este hombre nos fue a buscar y pudimos ayudarle, pudimos orientarle. Vamos muy bien y ahora le cuento que el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo, eso que no le puedo decir al aire porque es un pañuelo. Se nos olvida a veces que estamos al aire. Porque existe lo que se llama el secreto profesional. Okay. Bueno, entonces le cuento pues que se queda uno sorprendido. Cómo a veces desde el establecimiento, desde las instituciones, desde los equipos que operan la justicia, desde los mismos equipos de defensa de las personas, no miran que una de las posibilidades de defender a sus pacientes y a sus clientes son esos episodios transitorios o permanentes de trastornos mentales o de trastornos de la personalidad. ¿Y sabe por qué ocurre eso, apreciados televidentes y doctor Gilmar? Porque resulta que las personas están desinformadas. Miren el eslogan de este programa, me encanta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué nosotros decidimos hacer un programa que es casi una ayuda social? Es una ayuda. Es una ayuda social porque muchas personas después de ver el programa dicen, hombre, yo no sabía eso. He perdido mi vida, he perdido tiempo, he perdido trabajos, he salido sin un peso. Han perdido a sus hijos, han perdido la libertad, han perdido su patrimonio, propiedades. Su economía. Exactamente. Es que es algo muy fuerte. Entonces nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Psicoeducando, no solamente psicoeducando desde la parte psicológica, sino legal. Entonces vamos a las situaciones de las personas que tienen enfermedad mental y yo quiero que ustedes, apreciados televidentes, tengan presente algo. Usted tiene que aprender, mi doctor, y usted también, nos incluimos los dos, aprender a leer las señales cuando yo debo acudir a un profesional en el área de la salud mental. Pues yo no le puedo hacer terapia a mis colegas, a mis amigos, porque hay un vínculo especial. Sin embargo, pues les doy algunos tips, ¿no? Usted le ha dado pues todos los tips del mundo y los aplica, eso me encanta. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces resulta que cuando usted empiece a sentir como que la vida no le importa nada, no tiene sentido, empieza a cambiar sus hábitos de sueño, empieza a comer más o a comer menos, empieza a sentir como que todo le afecta negativamente, que usted se levanta y no hay como está desesperanzado en la vida. Cuando ha perdido las ilusiones, cuando no tiene sueños, cuando no tiene proyectiva de vida. Y aunque ya muchas personas hayan realizado su proyecto de vida, pueden tener una crisis, personas profesionales. ¿Por qué? Porque en su trabajo los están explotando. Si no es en la parte económica, es en la parte del tiempo o hay una sobrecarga laboral. O porque en su familia puede haber una situación con su pareja que no lo está valorando, no la está valorando, que hay alguna forma de vulneración, porque el maltrato no es solamente el golpe, eso ya lo hemos hablado, sino que también puede ser un maltrato psicológico. El maltrato psicológico desde el silencio. Exacto. Desde con el no repudio, cumplimiento de sus deberes. El incumplimiento de los deberes conyugales. También. El desprecio al otro. Total. Mire, cuando las mujeres, básicamente le pasa a las mujeres, están en una relación donde ellas quieren y no son queridas, se engordan. O se adelgazan y empiezan a tener trastornos de la alimentación. De la alimentación. Entonces, el tema de los trastornos mentales, de la enfermedad mental, se volvió cotidiano y hay que echarle ojo. Y hay que pedir auxilio.
lo naturalizamos. Entonces Lo normalizamos, sí. empezamos a decir, es que hoy se me olvidó comer, son las 5 de la tarde, no he desayunado ni he comido, he empezado a tener un dolor, pero no siento hambre. No me importa, no tengo hambre. Exacto. O empiezan a hablar solos. Bueno, yo a veces hablo sola. No me preocupa si la gente no habla conmigo porque yo aprendí a hablar sola. Mentira, me encanta hablar con la gente, sobre todo con mis pacientes. Me encanta hablar con la gente genial como el doctor Gilmar. Nos reímos mucho cada vez que nos encontramos, eso se nota. Pero ¿qué les quiero decir? Es que él está feliz, él siempre mantiene feliz cuando logra hacer sus proyectos. Miren la diferencia de una persona que esté con ese bajo perfil y que esté pasando por situaciones y crisis en salud mental. Yo les quiero decir algo a todos, a los que nos estén escuchando, a los que se van a ver este programa, que nosotros, si no cuidamos nuestra parte en salud mental, la salud mental va a atravesar los otros escenarios y va a pasar su cuenta de cobro Y bien además alta. transversaliza las relaciones sociales y familiares. Sí. Porque nosotros actuamos por moderación, por eso medio país está con problemas de salud mental. Y hasta nuestros gobernantes, porque miren las personas que han sido desmovilizadas. Yo trabajo en una parte que pues no puedo nombrarla, de acá de la ciudad, que es una zona bastante vulnerable, y ahí hemos atendido a personas que son desmovilizadas, no tanto a las familias sino a los niños, pero yo convoco a las familias. ¿Por qué? Me parece importante, porque muchas de estas personas que estuvieron por muchos años fuera de la vida civil, en un contexto de guerra, en un contexto donde hay conflicto armado, estas personas tienen brotes psicóticos muy frecuentes. Y la gente dice, ay, entonces son terribles, son peligrosos. Casi siempre los brotes psicóticos son peligrosos para ellos mismos, porque o pueden atentar contra su vida, caen en la drogadicción, porque no saben cómo tramitar esas situaciones que vivieron allá cuando estaban en ese contexto pues, de tanta violencia, y quién sabe qué tantas cosas vieron, o tienen estrés postraumático, doctor, tienen alteraciones del sueño, tienen síndrome de ansiedad generalizada, más depresión, o sea, se juntan una cantidad de patologías y esta persona no es apta para estar en la vida social. Pero no solamente personas que han vivido episodios dentro del contexto de la guerra, no, sino de la guerra familiar, como el caso que atendimos, que una persona entra en una crisis de depresión y pasa por un episodio psicótico a partir de una ruptura, porque no se sabe procesar la ruptura, porque se crearon muchos apegos en la crianza. Por ejemplo, el apego frente a la madre cuando la persona sale sobreprotección de ese espacio y se une a otra persona, a una mujer en este caso. Y le tengo un dato sobre eso. Cuente. Un dato importantísimo. ¿Sabía usted, doctor, y apreciados televidentes, que cuando uno sobreprotege a su niño en casa, a su niña, entonces uno le está diciendo entre líneas o inconscientemente, usted no es capaz de hacer eso, venga, lo hago yo? Y que cuando esa persona, ese niño o esa niña está en la edad adulta, tiene que tener validación de todo lo que haga, hasta para comprar una pinta, hasta para saber qué es lo que va a estudiar, tiene que tener una validación. Entonces consigue como pareja una persona controladora y dominante. Y es una cosa terrible, porque ahí viene, esa persona que vivió eso viene a tener un trastorno adicional, un trastorno de su comportamiento. Se crea muy dependiente, pero además puede ser controlador al mismo tiempo. Porque esa persona ha sido modelada para que le den todo, para que le hagan todo. Entonces esa persona es controladora y se convierte en una narcisa o en un narciso. Esas personas pueden tomar los dos extremos, o sea, conseguirse una persona que la controle, que le esté validando todo, o ser el mismo. Es los mismos los controladores. Volverse una persona que también es muy psicorrígida y que todo el tiempo necesita tener todo en perfecto orden, y eso le genera una crisis
una crisis psicológica, una crisis psíquica, porque ¿quién va a poder controlar todo? El único que lo puede hacer es Dios. Y entonces cuando la gente trata de controlar, pierde todo. Claro. Finalmente, porque la rigidez revienta, ¿no? Recuerden ustedes que las cosas rígidas no son elásticas, no son flexibles, y las relaciones humanas, para que sean sanas, deben partir de la base de la flexibilidad, de la tolerancia. Y un ejemplo, acá en Cali, cuando hay esos vientos huracanados por el calentamiento global, ¿qué pasa con nuestros árboles? Se arrancan de raíz, uno los ve, yo, ay, ¿qué pasó ahí? No, pues que hubo una tempestad, un viento huracanado. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esos climas, porque supuestamente acá no deberían de haber llegado esos vientos así tan fuertes. Exacto. Y además porque los árboles tienen raíces poco profundas. Y es lo que tenemos que trabajar en nuestras familias, en nuestras gentes, para recuperarles la salud mental. Y a eso iba, porque si usted sabe que usted tiene unas raíces débiles, que quiere decir que nuestra infancia fue un poco disfuncional y que tuvimos unas formas de apego no sanas, entonces apego inseguro. ¿Qué hago yo? Pues con estas herramientas que nosotros les presentamos en este programa tan excelente, el último del año, pero vamos a cerrar con broche de oro. Entonces la gente que hace dice, yo necesito ir a terapia, yo necesito buscar ayuda en el buffet del doctor Gilmar Tafur, porque resulta que he perdido muchas cosas y todavía están a tiempo de resarcir esa situación que vivieron, o porque se dejaron ustedes guiar por una persona controladora que no les dio un mensaje adecuado ni les explicó la ruta legal pertinente. Pues aprovechen, llámenos por estos teléfonos, doctor. Nos dimos cuenta, esos teléfonos son bendición y son clave. Nos dimos cuenta en el caso de nuestro paciente último que estamos hablando, cómo la falta de una buena asesoría le hacía perder a él 10 años de su vida en el campo laboral. Y una persona tan brillante. Y en el campo emocional. Con tanto para aportar. Y que el equipo legal que había tenido representándolo no se había percatado. Y solo se percata cuando él viene, cuando él nos escucha, porque él nos escuchó. Okay. Y yo estaba en Pereira y él me fue a buscar a Pereira. Okay. Él estaba en Cali, pero se fue para Pereira a buscarme. Y entonces cuando yo miro la situación y él me cuenta toda la historia, entonces yo miro que había habido un enfoque que no era el más maduro para su asunto, que le había faltado a su equipo relacionarse con él, y él también con su equipo de abogados, y que necesitaba pues que lo vieran peritos, como lo vio usted y me hizo el peritaje, y que de ahí descubrimos que él tenía antecedentes psiquiátricos asociados a su depresión y a su crisis psicótica a raíz de la ruptura familiar. Mire, la esposa lo dejó, la esposa se fue, y usted tiene que estar preparado por si lo deja su esposo o su esposa y no perderse. Es que ahí es donde yo quiero explicarles, para que no nos quede eso suelto, qué es la salud mental. La salud mental es contar con los recursos emocionales, psicológicos, comportamentales, para afrontar cualquier situación que se nos va a presentar en la vida, porque no todo acá en la vida es de rositas. Color de rosas, ¿no? O sea, va a haber momentos en los que van a pasar situaciones imprevistas, una pérdida, una enfermedad, una calamidad doméstica, cualquier situación, un abandono, una situación de infidelidad. Podemos pasar por cualquiera de estas situaciones, pero ¿cuál es la diferencia, mi doctor? Que si contamos con las herramientas psicológicas y unas buenas bases que debieron habernos dado desde la infancia, pero no siempre las tenemos, pues podemos hacer frente a eso. ¿Qué es la felicidad, mi doctor? Y apreciados televidentes, la felicidad no es algo efímero, pasajero, como algunos quieren decir, es que yo a veces soy feliz. No, la felicidad no son cosas materiales. No, la felicidad es cómo usted puede afrontar las situaciones y mantener su torre de control, que es la cabeza,
para afrontar esas situaciones, porque hay gente que tiene absolutamente todo y no son felices. En cambio hay personas que con un salario mínimo viven en un sitio humilde, organizado, súper bonito y son felices. Son felices. Entonces la felicidad Es que para no ser la dan las feliz cosas. no se necesita muchas cosas. Ok. Se necesita algo, amor. Amor, comprensión y sobre todo comunicación, tener temor de Dios. Diálogo, temor de Dios, respeto por el otro, aprender a reconocerse, tener identidad, reconocer su identidad, tener valores, tener principios, tener solidaridad con los demás. Y Eso la produce empatía felicidad. es lo que nos está faltando en estos tiempos, nos está faltando empatía con nuestros familiares, con nuestros compañeros, con cualquier persona que de pronto estamos por la calle y vemos que se le cayó algo y pasamos como si nada. Nos falta empatía. ¿Sabe que ayer me llamaba una mujer muy triste de Bogotá, vio nuestro programa de Bogotá? Okay. Me decía que qué hacía si tenía una suegra y un marido que entre los dos la maltrataban. Y ella tiene una hija que no es de esa unión, de ese matrimonio, Okay. o de esa convivencia, no era matrimonio, una unión marital. El señor tenía un apartamento y entonces ya se aburrió de ella y la quiere botar, pero además la maltrata psicológicamente con la suegra. Entonces yo le decía, esto es un crimen, y la tienen al borde de la locura. Entonces inmediatamente yo le hice un pro bono, le dije, mire, voy a guiarla, voy a orientarla para que usted vaya y denuncie por los delitos que hay. Ahí hay varios delitos. Y por supuesto que las autoridades deben asumir. Y si no asumen, prevarican. Es una forma de violencia. Y si no asumen, prevarican. Y si prevarican, pues si no asumen, prevarican y usted se perjudica, denúncielos. ¿Por qué pasa todo lo que pasa? Porque la gente no denuncia oportunamente al funcionario que no hace lo que tiene que hacer. Pero doctor, es que las personas desconocen esas rutas legales, ellos no saben qué hacer ante esa situación. Y entonces en ese caso yo le di la ruta y le dije, mira, lo que tienes que hacer, vaya, me cuenta, me comparte lo que ha pasado y le vamos a guiar. Y entonces allá en Bogotá los vamos a poner a correr con la situación de esa dama. Esa dama no debe permitir, como ninguno de ustedes debe permitir, que le destruyan. Y cuando usted permite que le hagan todo eso, le destruyen su mente. Y usted se enferma y usted entonces empieza a vulnerar a los hijos. Claro, porque eso viene en cadena. Entonces, es una cadena de maltratos. Si a mí me vulneran de cualquier forma, como este ejemplo que usted contó, tan triste, tan repetitivo en el contexto sociocultural que vivimos, ¿qué pasa? Usted le queda una sensación de injusticia dentro de usted y esa sensación de injusticia se le va a convertir en represión. ¿Qué es la represión? Pues esa cantidad de sentimientos negativos, ira, tristeza, dolor, enojo, furia, impotencia, o sea, todo eso se mezcla, se le queda ahí. ¿Cómo va a andar esa persona por el mundo? Pues con poca salud mental y mirando a ver quién le dice algo para explotar y sacar todo eso. Para violentar al otro. Exactamente, las personas que violentan han sido violentadas y es una cadena. Es una cadena que no tiene solución de continuidad. Por eso vemos la destrucción de los míos, que esa intolerancia que hay en las calles y que uno ve en las redes. No mantengo mucho en la calle, no la pasamos trabajando, pero en las redes cuando tengo oportunidad, qué noticia tan fea, que iba el mío, que dañó el bus del mío, que lo agredió por la intolerancia. ¿Y eso a qué se debe? A la represión, a la injusticia y a la poca salud mental que se ha derivado de todas estas situaciones que hemos explicado durante todo este año en estos programas. Y fíjense que cuando una persona tiene una pobre salud mental, comete muchos errores. En el tema de la selección de su pareja. Ahí sí que se cometen errores. Ahí es crucial. Y entonces luego vemos actos de maltrato, de feminicidio, locuras, violencia contra los menores,
maltrato contra los menores, abusos sexuales. Mire, yo no sabía que había tanto abuso sexual no denunciado. No denunciado. Y entonces cuando yo recibo esas personas que van a consulta y que me empiezan a contar esas historias de dolor, y usted denunció, no porque era mi tío. O no, porque no le creyeron. No porque mi mamá creyeron. se muere. O porque era el papá. O porque era el papá. Y el papá, fíjese que tuvimos un caso en el equipo legal donde, mire lo que pasó, fue horrible. Creo que usted tuvo que ver con ese caso, doctora. Ah, sí, usted tuvo que ver. Lo atendí. Usted lo atendió. Resulta que, mire esta situación, ya se acordó. Sí, claro. Mire, ¿sabe una cosa que me da alegría? Que a ese chico lo recuperamos. Okay, sí. Y ese chico ahora está volando, literalmente, trabaja en una empresa de aviación. Qué bueno. ¿Recuerda usted que ese chico Sí. había abusado de su hermanita? La hermanita que era hija solamente de su papá y no de la mamá de él. Pero en las atenciones... Y se acuerda que ese papá violentaba a la mamá de él y violentaba a la mamá de él, y como violentaba a la mamá de él y vivía con otra, ese chico sentía la violencia en su propia vida y luego va y abusa de su hermanita. Pero el niño había sido abusado por su padre. Abusado por su propio padre. Miren, historias terribles, y lo descubrimos en la consulta. Y en el pleno juicio cuente lo que pasó. Y en el pleno juicio eso lo presentamos. De película. Con la doctora deliberamos si aventábamos a ese papá, que era un abusador y que además había acusado a su hijo por la violación de su hijita. De lo de la hija, era en cadena. Era una cadena. Este chico fue muy valiente, recibió muy buen acompañamiento pues legal y de la parte psicológica, donde se le preparó para ese juicio, y ese chico, en medio de todos sus temores, sus culpas, logró hablar en medio del juicio y señaló al padre como su abusador. Y el juicio se cayó. Eso fue una cosa horrible. Eso fue tremendo, y el muchacho salió. Claro, era un menor, era un menor violentado, había sido violentado él, su mamá. Lo habían considerado víctima, que él era victimario, pero él era la víctima. Era la víctima de su propio padre y también de su mamá, que permitió que lo abusaran. No, la señora también tenía su responsabilidad allí, y lo vemos constantemente. Entonces, el tema de la salud mental no es un tema sencillo y fácil de tratar así, no, el tema nos compromete a todos. ¿Por qué? Siga, doctor. ¿Por qué nos compromete a todos? Porque allí está en juego la salud de las familias, no solamente la salud mental, sino la salud familiar, la salud económica, la salud espiritual. Por eso salió como un elemento de defensa para las personas que tienen problemas, no solamente mentales, sino de otro tipo, de otro alcance, de que puedan acudir a la figura de los apoyos judiciales y los apoyos en salud. Esos son cruciales. Precisamente esos apoyos son necesarios para poder proteger de cualquier acto de vulneración a estas personas. Antes existía la figura de la interdicción judicial por demencia. Colombia suscribió un tratado internacional para darle un alcance a la posibilidad de accionar de las personas que tienen limitaciones, entre comillas, mentales, y ya no se habla de limitaciones mentales, sino que esas personas tienen la facultad de manifestar su voluntad, porque a esas personas con la figura de la interdicción se las vulneraba mucho. Y no mucho, muchísimo. Porque llegaban sus propiedades argumentando que esa persona no tenía cómo manejar. Y entonces le nombraban un curador, un tutor, y ese hacía con los bienes lo que quería, lo internaba en un sanatorio. Bueno, no le permitía, por ejemplo, tomar la decisión del matrimonio. Ahora una persona
que tenga algún problema mental no está incapacitado para decidir qué hacer con su patrimonio. Y ahí es que yo les quiero explicar para que se den cuenta cómo está la situación en salud mental, que una persona puede, una diferencia entre enfermedad y trastorno mental. La enfermedad es cuando ya se sabe que la causa biológica por la cual tiene ese padecimiento, por lo general la esquizofrenia, por lo general las personas que tienen brotes psicóticos permanentes, pero aún estas personas dejemos de satanizar la medicación psiquiátrica, porque con esta medicación se favorece que esta persona trate, ¿qué es lo que se prevé con lo de la droga? Pues que esta persona, si tiene alucinaciones, que no las tenga, si tiene poco control de sus impulsos, pues que se controle, y aparte se le da el acompañamiento psicológico dándole unas herramientas de cómo genera endorfinas del bienestar, pero la medicación es un coayudante químico que estabiliza esas funciones psicológicas, esas funciones del cerebro que no están normalizadas como los de los demás. Imagínese usted, doctora, que tenemos en el país una gran cantidad de personas con temas de bipolaridad, y esas personas necesitan el acompañamiento médico y de salud mental. Total. Porque primeramente necesitan esas herramientas neurológicas, psicológicas y las herramientas médicas. Pero de mire lo que psiquiatría. hacen ellos. La gente está satanizando la medicación psiquiátrica y dicen, es que si yo tomo eso, oiga, se los voy a decir a mis pacientes que yo sé que les encanta ver este programa, ustedes, maravillosos pacienticos, pero son un poquito terquitos, si una persona tiene hipertensión, ¿qué le van a mandar? Pues un antihipertensivo. Claro. Si usted tiene diabetes, ¿qué le van a mandar? Si está en una fase pues muy aguda, a que se inyecte insulina. ¿Qué pasa si esta persona hipertensa no se toma el antihipertensivo? ¿Qué le puede dar? Un accidente cardiovascular, cerebrovascular. Si una persona no se inyecta la insulina, ¿qué le puede dar? Un coma diabético y chao. Imagínese que los pacientes bipolares tienen una escasez de un componente químico necesario en su cerebro que se llama litio. Y póngale cuidado, a eso iba, ponga cuidado. Si una persona que tiene ansiedad, que tiene esquizofrenia y que ve cosas, que escucha voces que lo direccionan, ¿qué tiene que tomar? Pues un antipsicótico, un ansiolítico, un antidepresivo. Eso lo determina el psiquiatra, o incluso cuando una persona, pongan atención en esto, cuando una persona en su casa pierde, como ya no está ubicada en tiempo y en espacio, entonces quiere decir que esa persona quedó como enajenada, fuera de contexto, está hablando cosas incoherentes, cogen a llamarme a mí, hasta en festivo. Yo soy consulta externa porque soy psicóloga, entonces estamos catalogados dentro de consulta externa. Usted tiene que irse por urgencia médica, algunas personas no, pero no era para el psiquiátrico que tenía que ir, no, a consulta externa, porque solamente un médico general está capacitado para atender una situación psiquiátrica. Pongan atención, eso es una ruta importantísima, sobre todo en estas épocas. Se va por consulta médica general, y la médica, ¿qué hace? Pues la estabiliza, le puede formular, si tiene de pronto 48 horas o más sin dormir, pues un Valium para que duerma, porque se tiene que regularizar la parte biológica. Porque si la persona no duerme, la persona se acaba, tiene un brote, se desgasta, le dan brotes. Entonces, ¿qué pasa? No acudan, entonces voy para el psiquiátrico, no, allá en medicina general, su entidad de salud, mira a ver si lo remite, lo dejan en observación, esa es la ruta. Y vuelvo otra vez al punto, si usted empieza su proceso en salud mental con un psiquiatra, el psiquiatra luego lo va a derivar a que siga con su psicóloga preferida, que obviamente soy yo. Entonces usted no la van a arrancar de allá, le van a decir, no, usted sigue acá,
cada 2 meses, cada mes, dependiendo de la situación De la crisis. que tenga mental, de la enfermedad mental, y le van a dar una medicación que no es eterna. Usted no se puede ir a reproducir esa fórmula sin guía psiquiátrica. El psiquiatra le tiene que decir, ya pare la dosis, usted ya está regulado. Recuerdo el caso de una paciente, cliente, que apoyamos en su proceso. Entonces tú le dijiste, va para el psiquiatra. Y ella dijo, yo no voy porque yo no soy loca. A todas horas se asustan. Sin embargo, cuando ella va y me pregunta, y yo le digo, no, siga la recomendación de la doctora, se va para el psiquiatra. Entonces fue al psiquiatra, la psiquiatra la ve y la medica. Dios mío. Entonces me llega con una cantidad de pastas y dice, pero yo no me voy a tomar esto porque yo no estoy loca. Eso es típico. Este ejemplo me encanta porque eso es lo que hacen las personas. Entonces, y también la estigmatización social hace que la gente, yo les digo, no le vaya a ir a contar a media humanidad, ni siquiera a su familia, que yo le hice esta remisión para psiquiatría, salvo que tenga ideaciones y comportamientos suicidas. Ahí tengo que acudir a la red de apoyo porque esta persona tiene que estar vigilada y con supervisión. Pero si son otro tipo de trastornos, digo, pues vaya usted y espere a ver qué le dice el psiquiatra. Se ponen y le cuentan a media humanidad y la gente empieza a decir, yo sabía que era loco, yo sabía que era loca, con razón se porta así. La estigmatización es lo que más pesa. Daña Por eso muchísimo. yo, cuando atiendo a los chicos que vienen de los planteles educativos, los docentes son con ese afán, ¿y cuál fue el diagnóstico? Tráigame la historia clínica. No, yo hago un pequeño mini informe donde le digo qué proceso se le está haciendo y unas recomendaciones para el plantel educativo, y no es que no sepa dar el diagnóstico, claro que tengo las herramientas y el conocimiento científico para dar ese diagnóstico, pero procuro no hacerlo para que no me etiqueten a esa persona. Claro que sí. Y muy importante, mire, después de todo lo que hemos dicho, sobre todo en la tercera edad, Ok, se ve mucha vulnerabilidad bastante. y mucho abuso. Incluso por parte de los propios hijos y familiares. Exactamente. Y llevan a sus papás a un ancianato. O los tienen en la casa pero explotándolos. Explotándolos para quitarles los Para recursos quitarles económicos, las la pensión, pensiones, los recursos económicos. Hijos grandes y se portan como si fueran Chiquitos, todavía pequeños, bebés. y que la mamá les tiene que comprar el mercado, pagar los recibos, les tiene que incluso comprar la pinta a personas de más de 30, Claro, 40 años. y esa cantidad de maltrato que sufren las personas de la tercera edad. Y en por sus parte de propias sus hijos. casas ya en no sus pueden, propias casas. ya no pueden Exacto. organizar su casa como ellos quieren, Exacto. sino que les empiezan a cohibir de que ellos tengan sus propios gustos Frente en su a eso, casa. ¿qué hay? ¿O qué se puede hacer? Eso son manifestaciones de maltrato. Eso es violencia intrafamiliar. Es violencia intrafamiliar y no se puede tolerar. Segundo, usted debe tener y debe contar con personas que usted valore y aprecie para que sean sus apoyos en caso de crisis, en que usted no pueda tomar solo las decisiones. Incluso un buen amigo, debe acompañarse, un buen amigo, una buena amiga, una persona leal, uno de sus hijos que sea, regularmente siempre hay un hijo que está pendiente. Y que no quiere hacerle daño a sus padres, aunque hay casos atípicos donde no hay de dónde echar mano, doctor. Es espantoso que pase eso. Para que se cumpla pues lo que dicen los profetas, que en los últimos tiempos se enfrentarán los hijos contra los padres, Los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra y la suegra, un despelote. Yo quería Eso- dar un pequeño, en este tiempito que nos queda, porque es que me parece tan importante algo que tú dijiste, doctor, con respecto a la escogencia de pareja, y yo les quiero dar unos tips a los que están solteros para que por favor los pongan en uso. Y bueno, para los que se están pensando en divorciar de aquí para el otro año, para que no sigan repitiendo el mismo Ese patrón. círculo tan horrible. Ojo, cuando usted vaya a escoger pareja,
Dese un tiempo para conocerla y verifiquen que tienen los mismos ideales, los mismos principios, que tienen como comparten ese tipo de creencias, sobre todo en la parte espiritual, porque hay personas que ven un hombre, una mujer y dicen, ay, qué belleza, no, divina, no, qué mujer tan espectacular, o qué tipo tan... Y a eso le adiciono lo siguiente, mire. Ayer en la conversación con el maestro... yo creí que ayer estaba viendo una mujer diciendo eso. Ayer en la conversación con el maestro, él decía, hablábamos de eso, mientras almorzábamos, y él me decía que uno debería escoger sin ver, con los ojos cerrados, y que más vale uno debía oír. Eso está bueno. Porque regularmente los ojos nos engañan muchísimo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. No, pero venga, eso se lo tumbo. Venga, le digo por qué. Porque hay personas que son muy buenas actuando. Entonces hay personas que pueden incluso convertirse en otra persona. Venga, les sigo dando el tips porque ahí está la respuesta a eso que usted dijo. Entonces resulta que si usted quiere conocer a fondo a una persona, verifique sus amistades, verifique con su familia antes, o sea, dése una vueltica por la casa de esa persona un día que no esté y hable con sus... Siempre hay un familiar bien comunicativo que le va a estar contando algunos detalles que son cruciales para esa escogencia. Entonces, si usted está con alguien y esa persona se ve muy carismática, muy chévere, muy atenta, muy amoroso, muy amorosa, pero resulta que no cree en la familia y que por allá se la pasa diciendo, yo no creo en la familia, a mí me gustan son las relaciones así, y yo comparto un tiempo, unos 6 meses, y luego me voy y me consigo otra persona, pues usted ya va a pensar y a cavilar, esta persona no me conviene porque yo estoy buscando es alguien para hacer una familia. Claro. O hay personas que dicen, a mí no me gusta estar en la casa, y esa persona sí está escogiendo a alguien que quiera que estén juntos, que estén en la casa, que de pronto se dedique a otras cosas, pero desde la casa, y van a ser incompatibles y van a empezar los choques. El enamoramiento se acaba porque eso de que el corazón a toda hora está agitado cuando veo a esa persona, eso se acaba, y no porque se acabe el amor. Imagínese una persona todo el tiempo viendo al otro así, no dura ni 2 años en esa relación porque le da un infarto, porque el sistema circulatorio colapsa. Nadie puede estar con ese acelere ahí todo el tiempo. Eso biológicamente es muy perjudicial. O sea, entonces la gente, hay quienes sufren, están adictos al enamoramiento, a ese palpitar. Es que ya no siento las mismas palpitaciones. Hombre, yo le dije un día a un caballero, yo le dije, ¿y usted cuántos años tiene, caballero? Si usted sigue con eso así, usted no va a durar mucho. Vean, parece broma, pero lo dejé de ver. Luego apareció en otro país, me contactó y me dijo, no, doctora, a mí me dio pena hablar con usted porque cuando hablé con usted a los 3 meses me dio un infarto, y estoy hablando, parece broma, le dio un infarto con 36 años. Yo le dije, claro, ese estilo de vida suyo, claro. O sea, era muy fuerte, o sea, esa carga biológica en todos sus sistemas, pues colapsó y le dio un infarto. Fuera de eso, que no tenía una buena alimentación. Entonces, ustedes tienen que hagan una lista de la posible persona, como ustedes la quieran, en la parte comportamental, en su tipo de creencias, en la parte física, tenemos también derecho a echar una escogidita. Claro. Es que a mí me gustan así grandes, o que a mí me gustan pequeñas, o yo qué sé. Ustedes hagan su listica, pero también en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte de las creencias y en la parte espiritual. Fíjese que, como estamos hablando de salud mental, para proteger a la gente que nos ve, hablemos de esos trastornos de personalidad que más afectan a la población colombiana, como es la ansiedad psicopatía. Generalizar. El trastorno que está más exacerbado en estos momentos es el trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Hay mucho de eso. Lo que más consulta la gente es por eso, porque la gente está angustiada, porque tiene trastornos también del pensamiento. Esos trastornos antisociales que causan impacto en la vida de las familias y en la vida de la sociedad entera.
porque nosotros encontramos pues esos grandes personajes superinteligentes que estaban a medio mundo, son psicópatas, Total, son enfermos mentales, son enfermos. esos sociópatas Eso sí que es son terrible. enfermos mentales. Total. Entonces, ¿cómo protegerse? ¿Cómo la gente debe entender que debe protegerse frente a los ataques que este tipo de personajes que son por demás muy inteligentes? Eso es bien complejo, pero les quiero dar algunos indicios. Las personas que son psicópatas por lo general tienen mucha astucia y mucha habilidad social. O sea, increíblemente. Ajá. Aparentemente, ¿no? Son muy carismáticos, muy simpáticos. Ellos buscan como ese reconocimiento en la parte social y desde ahí tener como una figura de poder para poder Controlar. para capturar sus víctimas también. Está muy asociado ese personaje psicopático a controlador perverso, ¿no? También. Sí, al narcisista controlador perverso. Narcisista por lo general, y tienen muy poca empatía. Ahí se dejan descubrir muy fácil porque ellos están fingiendo. Son carismáticos, pero poco empáticos. Poco empatía. Entonces ahí empieza uno, esas personas que, póngale cuidado a esto, eso lo vimos en eso que fuimos juntos, que después le digo, aparte de lo que me acordé, en esa capacitación que era del perverso narcisista, pero que era asesino serial, ¿no? Entonces estas personas se ríen de cosas macabras. Entonces, por ejemplo, están hablando ahí o hacen estas bromas así pesadas. Ay, yo pensé que te habían descuartizado y se ríen. Claro. Entonces, y eso no es normal, eso ya no es normal. No les duele el dolor de los demás. No, se complacen. Se complacen y en el hacen bromas, sufrimiento, pero aparentan que de pronto les duele para manipular y controlar. Pero a ellos se les sale por algún lado ese tipo. Ajá. Y las bromas de ellos son de ese tipo, ¿no? Entonces, o por ejemplo tienen cuando son estos depredadores sexuales con los niños, ellos siempre están fijándose mucho en los niños. Están diciendo, ay, qué niña tan bonita, y qué niño tan bonito, o están tratando de acercarse a ellos con los bananas, con los dulces. No, como dándoles confianza a esos niños, ganándose la confianza, a veces por este tipo de comportamientos o de regalos, pero ellos buscan trabajar cerca de los niños, siempre. Y entonces allí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de enfermos mentales, porque son dañinos. Acabamos de ver la experiencia de la niña descuartizada en Cali, pero con ese caso, muchísimos casos de violencia generalizada contra hombres, niños, mujeres, niñas en general, y la violencia en los hogares contra los padres. Recuerden ustedes, papás, que ustedes tienen derecho a pedir alimentos de sus hijos, que no se les olvide a ellos que ustedes los cuidaron cuando eran pequeños. Ahora que ustedes son mayores y de pronto algunos no tienen toda la capacidad, exacto, pueden recibir una pensión, pero si ese recurso es insuficiente, y si es insuficiente para sostenerse dignamente, ustedes tienen el derecho de pedir alimentos congruos a sus hijos. Esto que estamos hablando hoy los lleva a la reflexión de que nosotros debemos buscar la justicia para la familia, la paz interior, el gozo interior que produzca felicidad. Y no terminen este año con dificultades y sin haber usado esa herramienta tan poderosa del perdón. O sea, perdonemos. A veces peleamos y discutimos por unas simplezas, por unas cosas tan triviales, tan banales, y duramos distanciados de las familias por unas cosas que de verdad no valen la pena. El día que no esté esa persona, imagínese cómo se va a sentir. Va a decir, yo por esa bobada, o cuántas personas no regresan a su casa y habían discutido que porque mojó el baño.
que porque entró con los zapatos ay, pues los hombres son así un poquito desparpajados con eso, pues coja un trapero y límpielo en un momentico y bendiga a su pareja, dígale que Dios lo acompañe, pero qué tal y le pase algo. Yo atendí un caso terrible de una situación con eso y el tipo vino de jugar fútbol y entró y ensució el piso y ella le dijo cosas feas y él se fue, volvió a salir, dijo no, estoy aburrido acá en esta casa y se fue. Por allá le disparan en ese parque donde él estaba con los que había jugado fútbol. Esa señora quedó trastornada. Actualmente sigue estando con acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Porque debemos bendecir. Okay. Porque no debemos maldecir. Porque debemos construir. Y cuando hay relaciones que definitivamente no tienen arreglo, porque hay gente que no tiene arreglo, porque su situación de terquedad y capricho es muy fuerte. Porque no quieren buscar ayuda profesional. Porque no buscan a Dios y no buscan ayuda profesional. Entonces en esos momentos hay que tomar decisiones contundentes y usted tiene que tener la sabiduría y las herramientas para decir yo con esta persona no vivo más porque me está destruyendo. Y a veces la gente se enfrasca y se quedan en un círculo vicioso, viviendo una vida tan deteriorada en la parte psicológica y se vuelven amargados y unos seres de oscuridad. Horroroso. Porque imagine uno. Y además se afectan los hijos, la prole, y esos van a reproducir ese ciclo de dolor. Y los hijos se sienten vulnerados y van y reproducen ese mismo aprendizaje que tuvieron en casa. Inconscientemente van a buscar una pareja igual de maltratadora. Eso es lo más triste. Entonces, aplicaciones frente a todas esas reflexiones. La primera aplicación que yo quiero que ustedes tengan es que ustedes tienen que empezar por quererse a sí mismos y por identificar que usted tiene situaciones y comportamientos que están haciéndole vivir una vida que no es adecuada y con poca salud mental. Si usted ve que usted pelea frecuentemente con todas las personas que están en su entorno, ya no es usted el factor común. Usted dice, es que a donde voy no me quieren y me cogen bronca. Es usted. Claro. O sea, abra el ojo. Porque es decir, es solamente darse cuenta que pelea con todo el mundo. Pelea con todo el mundo. Y si lo dejan con un perrito, pelea con el bendito perrito. Y dice que el perrito la tiene aburrido o la tiene aburrida. Que el perrito me maltrata porque además el maltratador siempre se cree víctima. Entonces, empiecen a analizarse, hay que revisarnos a nosotros mismos y decir qué es lo que se me repite tanto en mi vida. Estoy inconforme siempre con mis parejas, siempre me son infieles, es que son ellos los malos. No, usted tiene que revisar porque usted es el que está escogiendo. Además se puede generar la infidelidad del otro. Claro. Claro. Pues el otro es libre de escoger, pero usted favorece el terreno para que su casa no sea un refugio o su relación no sea un refugio, sino que la persona si su salga. casa no es un lugar encantador donde a usted no le provoca llegar, me refiero a hombres y mujeres. Esa persona se va y por allá busca. Claro, busca consuelo, busca a otra persona que le llene. Entonces, en conclusión, tomar decisiones inteligentes por la salud mental, buscar ayuda profesional. Y los tips de buscar pareja adecuada. Buscar ayuda profesional, y el bufete tiene de manera integral esa capacidad de generarle a usted ese apoyo con todo el equipo legal, si tiene que tomar decisiones de familia, si tiene que tomar decisiones de apoyo judicial, si tiene que tomar decisiones de carácter laboral también, donde hay mucha vulneración, donde usted a veces permite que le maltraten. Si usted está siendo víctima de cualquier acto que le dañe, que le destruya, de maltrato psicológico, si usted es víctima, si usted tiene fragilidad mental, busque apoyo. Nosotros se lo damos. El Señor les bendiga y les guarde, doctora. Ahí hay unos teléfonos claves para que los anoten: 315-528-1453, 884-3306. Recuerde que deben pedir sus citas y vamos a ayudarles. Escriban a ese WhatsApp 315-528-1453. Cuenten, programamos cita, le damos acompañamiento. Acuérdense ustedes que los acompañamos en todas las áreas del derecho con un equipo formidable de profesionales del derecho. Quiero contarle una cosa, que ingresó al equipo legal de Gilmar Tafur Abogados Asociados, uno de los profesores del posgrado.
Ah, qué un especialista en derecho público, porque estamos sumando lo mejor, sumando lo mejor. Lo mejor está en el equipo de Gilmar Y Tafur, que para el otro año les tenemos abogados sorpresas asociados. Tenemos sorpresas, muy buenas, sorpresas muy buenas. capacitaciones. Capacitaciones, seminarios, diplomados asociados con grandes y prestigiosas universidades del país. Total. Entonces eso va a ser un boom. El Señor les bendiga y les guarde. Y feliz año. Que tengan un feliz ¡Ay, 20, feliz año! cuando Cuidado. venga. Que Dios les bendiga a todos. Los queremos muchísimo. Gracias por habernos acompañado, por bendecirnos, por orar por nosotros, por recomendar este programa, por multiplicarlo en las redes sociales y porque ustedes son muy importantes para nosotros. Gracias por bendecirnos. Bendiciones mil. Hasta luego.